Saludos, mi nombre es Luisa Fernanda Rosso Martínez y el tema de mi trabajo de investigación es sobre los actos administrativos de carácter particular y concreto. A continuación les presento el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Mediante un acto administrativo se reconoce un derecho a una persona particular, pero cuando ese derecho no debía ser reconocido, la administración debe buscar la forma de anular ese acto administrativo. Y esta única forma de revocar el acto administrativo es mediante el consentimiento previo y expreso del titular del acto administrativo, mediante el cual se le reconoció ese derecho. En tal caso que se presente la negativa, se debe iniciar una demanda contra el propio acto, lo que se conoce como acción de lesividad, la cual es la nulidad y restablecimiento del derecho, en este caso para con la administración. Asimismo, el fin de la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto se centra en la protección del principio de legalidad, principalmente cuando se reconoce un derecho el cual no debía ser reconocido, lo que entraría a tener un carácter ilícito. Es por ello que esta investigación se centrará bajo las premisas de la negativa por parte del administrado al no aceptar el acto administrativo y, por otro lado, el correcto procedimiento a seguir conforme a nuestra actual norma. Pregunta de investigación. ¿De qué manera debe actuar la administración al momento de que se produce la negativa por el titular del acto administrativo de carácter particular, teniendo en cuenta que la Ley 1437 del 2011 señala que dicho acto no podrá ser revocado sin la aprobación previa del reconocido? Hipótesis. Los actos administrativos de carácter particular y concreto solo podrán ser revocados por el titular, es decir, sin su consentimiento no podrá la administración hacer uso directamente de la figura de la revocatoria directa, generando de esta manera un vacío jurídico por parte de la administración al momento de hacer efectiva el principio de legalidad y dejar sin efecto su decisión mediante la cual se le concedió el derecho. Y para que la administración pueda revocar su acto administrativo, debido a que la norma no contempla que se pueda ejecutar dicho acto administrativo directamente, lo que se debe buscar es la nulidad y restablecimiento del derecho. Objetivos. General. Determinar si la administración puede o no revocar un acto administrativo de carácter particular y concreto, cuando se ha reconocido un derecho subjetivo, teniendo en cuenta lo mencionado por las normativas del antiguo Código Contencioso Administrativo frente a la actual normatividad contemplada en el Código Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo que derogó el anterior. Objetivos específicos. Primero, identificar el concepto de la revocatoria directa en el ordenamiento jurídico colombiano vigente, en particular aquellas sobre los actos administrativos de carácter particular y concreto de conformidad con la Ley 1437 del 2011. Segundo, destacar las posturas de la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado respecto de la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular. Tercero, exponer el pronunciamiento jurisprudencial de una de las altas cortes respecto de un caso en concreto donde se busque la revocatoria directa en un acto administrativo de carácter particular y concreto. Justificación. La presente investigación radica en el impacto que puede tener la utilización de la revocatoria directa frente a un acto administrativo de carácter particular, el cual reconoce un derecho a un ciudadano, pero en un momento determinado el titular al cual le fue emitido dicho acto se encuentra en contra de aquel acto administrativo. Entonces, lo que se debe buscar es la modificación o nulidad absoluta del pronunciamiento administrativo, lo cual la administración debe de demandar su propio acto, haciendo uso en medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificarán las características de los actos administrativos de carácter particular con el fin de diferenciarlos de los demás pronunciamientos. Luego se analizarán las jurisprudencias tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional frente a los efectos de la negativa por parte del titular, dado que cada una de estas corporaciones puede tener posiciones propias de su competencia. Este trabajo de investigación se desarrollará y contribuirá de manera conceptual y práctica
a la identificación de la revocatoria directa como herramienta de seguridad jurídica y la solución de situaciones jurídicas donde no le sea posible, mediante este mecanismo, dejar sin efecto su acto administrativo. Mediante la investigación se podrán despejar dudas e interrogantes como los planteados en cuanto al consentimiento expreso del titular del acto administrativo y cómo sin esa aprobación se pueda buscar la nulidad y restablecimiento del derecho para la administración. Tiene una relación con la Facultad de Derecho de la universidad debido a que es una investigación enteramente jurídica, aportando a esto por medio de la creación de un documento que puede ayudar a despejar inquietudes referentes al consentimiento previo del acto administrativo y para que la administración pueda revocar su acto administrativo debido a que la norma no permite que se pueda ejecutar directamente por la administración. Se hará sustentando en la revisión de la doctrina, pronunciamientos jurisprudenciales y normas relacionadas con el tema, lo cual es una investigación cualitativa. El presente trabajo de investigación se justifica mediante la revocatoria directa que conlleva un procedimiento administrativo que ha generado para su correcta aplicación en nuestro ordenamiento jurídico actual una necesidad de ampliación, aclaración y posible reglamentación en cuanto implica una posible afectación de los derechos fundamentales de los administrados. El interés para desarrollar esta investigación se presenta en el momento que si el titular no da su consentimiento expreso para que se revoque su acto administrativo, entonces, ¿qué debe hacer la administración ante esta negativa? ¿Y cuáles son las medidas que debe tomar y qué sucede con el ciudadano que es reacio al no brindar su consentimiento? Metodología. La investigación aplicará el método jurídico descriptivo con un enfoque epistemológico hermenéutico, por cuanto éste permite examinar el compendio jurisprudencial y doctrinal específico que puede llegar a existir en la materia de investigación. Se utiliza como enfoque epistemológico hermenéutico jurídico como proceso dirigido a presentar la solución de la problemática mediante el análisis de la jurisprudencia, doctrina y normativa que sobre el tema tiene referencia. El tipo de investigación es cualitativa porque buscamos interpretar por medio de la recolección documental y las fuentes bibliográficas todo lo relacionado a la figura de revocación directa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Estado del arte. A través del tiempo se han presentado varios aportes doctrinales, jurisprudenciales y legislativos sobre lo que es un acto administrativo, la competencia y el alcance que debe tener en cada uno de los campos de los cuales fueron creados. Por ello se debe tener presente lo señalado por Berrocal, donde indica que por el desarrollo doctrinal el acto administrativo siempre tiene la misma interpretación, pero no es único en su ejecución, debido a que es extensamente diverso o presenta variaciones entre uno y otro, lo que da lugar a que se hable de los actos administrativos. Asimismo, que para que exista un acto administrativo de carácter particular, este surge de la función pública, la cual, según Ceballos, se desarrolla teniendo en cuenta los principios contemplados en la Constitución Política de Colombia de 1991, como igualdad, mérito, moralidad, eficacia, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. Se debe partir de un concepto general, por lo cual, según la sentencia del magistrado ponente, Jaime Araujo Rentería indica que son los que producen situaciones y crean efectos individualmente considerados, es decir, que la indeterminación no se relaciona únicamente con el número de personas a quien va dirigida la decisión administrativa, sino que igualmente estos aparecen individualizados. En relación con la revocatoria directa, definido como un procedimiento en el que se requiere etapas que terminen por garantizar medidas coherentes y legales, así lo señala Porto. Es un método o procedimiento de ejecutar algo, que consiste en seguir unos pasos predefinidos para desarrollar de manera eficaz. Su objetivo debe ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos procedimientos
que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes. Entonces se puede decir que la revocatoria directa es considerada como un mecanismo legal que permite la corrección de errores generados por la expedición del acto administrativo, donde se están claramente regidos por elementos normativos. De igual manera se encuentra concebida en el Decreto 01 de 1984, donde se establecieron los lineamientos bajo las estructuras administrativas, hechos que fueron modificados por la Ley 1437 del 2011, Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en donde indica los parámetros a tener en cuenta para la aplicación de la revocatoria directa. Marco teórico. Se puede partir de un concepto sobre la revocatoria directa según el Consejo de Estado mediante sentencia del 2009, magistrado ponente Ramiro Saavedra, donde se expresa que la revocatoria directa se encuadra dentro de un contexto del derecho administrativo como una forma de autocontrol, porque proviene de la misma administración, como consecuencia del examen que realiza sobre sus propias decisiones, y que los motivos por los cuales la administración pueda revocar sus actos administrativos tienen consagración en la ley, pues no puede dejarse a la voluntad de la administración determinar los motivos para hacerlo, ya que ello atentaría gravemente con la seguridad y estabilidad jurídica. Un concepto doctrinal puede ser el que señala Ortega. Dice que basándose en lo que menciona la Corte Constitucional sobre donde establece que la revocatoria directa es un acto que constituye una decisión para invalidar un acto previo por medio de una decisión, la cual puede ser de oficio o a solicitud de parte, generando así consecuencias futuras. Cuando se realiza la revocatoria directa de oficio, se puede llegar a definir como una autotutela. Asimismo, se puede evidenciar que la mayoría de las veces que la administración busca revocar un acto administrativo de carácter particular y concreto, este debe estar autorizado por el titular de ese acto, porque si se presenta la revocatoria directa por parte de la administración, puede presentarse una vulneración al debido proceso. Esto se establece basándose en la hermenéutica jurisprudencia de las altas cortes. De igual forma, según Almond, es una teoría de sistemas. En este caso, se apoya en decisiones y acciones meramente legislativas y jurisprudenciales. El enfoque epistemológico que también se puede presentar desde la sociología se pudo establecer que es meramente hermenéutico, ya que por medio de la investigación bibliográfica de las fuentes bibliográficas del derecho, tales como la ley, jurisprudencia y doctrina, se pudo establecer que podría llegar a la vulneración de un derecho constitucional. Puede verse que si se presenta la revocatoria directa del acto administrativo, teniendo en cuenta la ley 1437 del 2011, puede llegar a vulnerar derechos tales como el debido proceso. Existen herramientas que pueden utilizar la administración para revocar su propio acto de carácter particular y concreto. En este sentido, hay dos herramientas. Una es la acción de lesividad, donde la administración demanda su propio acto administrativo ante el contencioso, y el otro mecanismo es donde no requiere su consentimiento, el del administrado, cuando se trata principalmente de un acto administrativo que reconoce una pensión o una prestación económica. Por medio de la investigación jurídica se pudo establecer que según el artículo 19 de la Ley 797 del 2003 y declarado exequible por la sentencia de la Corte Constitucional C835 del 2003, si se llegara a probar que para el reconocimiento de un derecho se utilizó un medio ilícito o fraudulento, ese acto administrativo de carácter particular y concreto puede ser revocado sin el consentimiento expreso del titular, sin llegar a vulnerar el debido proceso y tampoco el derecho constitucional. Capítulo 1. En el primer capítulo se dará apertura con qué es el derecho administrativo y su aparición dentro del territorio nacional colombiano, pero antes de llegar se debe tener en cuenta qué es el derecho administrativo. Según Rivera, es la expresión con ámbito cultural que demuestra la necesidad humana con ejercicio encaminado del poder, contribuyendo al desarrollo de la administración, la cual debe ser organizada y racional, porque mediante las normas que controlan el comportamiento de autoridades y funcionarios permite tener algo de tranquilidad en las personas, teniendo en cuenta que a través del tiempo Colombia ha venido adoptando a su jurisdicción diversos tipos jurídicos de otros estados. Respecto a ello, según Buitrago, señala que
El derecho administrativo nacional es imagen del derecho francés. De allí surge la organización del Estado moderno, el cual es capitalista, y de allí lo que se refiere a la rama judicial, dentro de la cual es la jurisdicción contenciosa, con lo que influenció directamente a los aristócratas criollos, generando con ello que se emanciparan de la corona española, determinando con ello la organización política, económica y social de la República Colombiana. En el caso nacional, la historia del derecho administrativo colombiano está vinculada con el Consejo de Estado, el cual fue creado por Simón Bolívar en el año 1817, otorgándole funciones asesoras y consultivas. No con mucha diferencia de tiempo después que Napoleón creara el Consejo de Estado francés, en el año 1799, en la historia nacional, en cuanto a una normatividad, se han presentado 4 leyes específicas que buscan el ordenamiento de la administración, siendo la Ley 130 de 1914, la cual era un código de carácter meramente judicial. La segunda, la Ley 167 de 1941, que determinaba lo referente a los procedimientos administrativos y al procedimiento gubernativo. De igual forma, no mencionaba nada sobre la revocatoria directa. Después se promulgó el Decreto 01 de 1984, dentro del cual ya detallaba directamente la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular. Y por último, la Ley 1437 del 2011, que se encarga en la actualidad de regular todo lo referente a la jurisdicción contenciosa administrativa y donde se sigue presentando la revocación de los actos administrativos y en qué momento se puede llevar a cabo. Según el Consejo de Estado, el magistrado ponente Rafael Ostao señala el concepto de la revocatoria directa, la cual establece: es un instituto jurídico en virtud del cual la administración de oficio o a solicitud de parte deja sin efecto los actos administrativos expedidos por ella misma en razón de las causales expresas y previstas en la ley. En cuanto a las características, se puede decir que es un mecanismo que puede utilizar sin agotar la vía administrativa. En este caso, la administración, buscando dejar sin efectos el pronunciamiento emitido por ella misma, de igual forma es un mecanismo de procedimiento parecido a los recursos procedimentales administrativos, donde se puede decir que llega a ser un recurso extraordinario dentro del contencioso administrativo. Dentro de la sentencia C-835 del 2003, indica el alcance de la revocatoria directa, el cual es un recurso que se puede ejecutar en cualquier momento, lo que significa que haya actos administrativos en firme, los cuales pueden ser objeto de revocación. En la actualidad se puede aplicar directamente por la administración la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter general, pero los de carácter particular y concreto solo se puede aplicar la revocatoria con el consentimiento expreso del titular. Ahora, frente a la hipótesis contraria, que el titular niega el consentimiento, para que la administración pueda llevar a cabo la revocatoria directa del acto administrativo de carácter particular, en el cual le reconoció un derecho y aún así éste sigue sin dar su consentimiento, y si la autoridad cree que el acto administrativo va en contra de la Carta Política de 1991 o la ley, este debe ser demandado ante los jueces magistrados administrativos. Según el artículo 97 de la ley 1437, menciona que si la administración cree pertinente que el acto se dio por medios ilegales o contra la ley, podrá demandar sin necesidad de agotar el procedimiento previo conciliatorio, donde le solicitará al juez que se suspenda provisionalmente. Es por ello que un acto administrativo no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del titular, toda vez que la administración debe velar por la seguridad jurídica respetando los postulados del debido proceso administrativo. En caso de no existir consentimiento del titular, la administración no está facultada para revocar directamente el acto administrativo.
y podrá iniciar los trámites para demandar su propio acto ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Para poder interponer la revocatoria directa, esta debe tener presente lo señalado en la Ley 1437 del 2011, en su artículo 94, donde indica la oportunidad para ejercerla. Si es el titular del acto, este cuenta con un término de 4 meses. Después de emitido el acto y quede ejecutoriado para poder interponer la revocatoria, en cuanto a la administración, el artículo 95 de la Ley 1437 del 2011 señala que la revocación directa de los actos administrativos podrán cumplirse aun cuando se haya acudido ante la jurisdicción contencioso administrativa, siempre que no se haya notificado el auto admisorio de la demanda. Esto no significa que el titular del acto pueda solicitar la revocatoria en esa instancia, sino que la administración pueda revocar el acto administrativo cuando la demanda contra el acto administrativo se encuentra en esa instancia. Respecto al término de resolver la revocatoria directa, si es el titular del derecho quien la solicita, este deberá resolverla en 2 meses, como indica el artículo 95 de la Ley 1437. Y la norma es clara cuando indica que la decisión que resuelve la solicitud de la revocatoria no es susceptible de recurso alguno, por lo que se debe tener en cuenta lo estipulado en el artículo 96 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, el cual señala que la revocatoria directa genera los siguientes efectos. No revive los términos para demandar el acto ante la jurisdicción y no configura el silencio administrativo. Ahora bien, ¿en cuáles momentos es procedente la revocatoria directa? En el capítulo 9 de la Ley 1437 señala 3 causales. La primera, cuando es contrario a la Constitución de 1991 o a la ley. La segunda, cuando va en contra del interés público social o esté atentando contra este. Y la tercera, cuando por medio de un acto administrativo se presente un agravio sin justificación alguna contra el ciudadano objeto de derecho. Pero ¿en cuáles momentos no es procedente? Señala el artículo 94 de la misma norma que no es procedente cuando se ajusta a la primera causal del artículo 93. El solicitante hubiese interpuesto los recursos que proceden contra el acto administrativo y se lleve a cabo la caducidad pertinente para el medio de control. Por consiguiente, como toda actuación administrativa, la revocatoria llega a producir unos efectos, los cuales vienen siendo, en cuanto a la situación jurídica del titular del acto, esta varía del nuevo acto administrativo que modifica y revoca directamente todo lo pronunciado. No revive términos para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso y tampoco deja que se configure el silencio administrativo. Capítulo 2. Pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Número de radicación C742 del 6 de octubre de 1999. Medio de control, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 70 del decreto 01 de 1984. Consejero ponente José Gregorio Hernández. Demandante Miguel Arcángel Villalobos. Demandado artículo 70 del decreto 01 de 1984. Pretensiones: que se declare la inconstitucionalidad del artículo 70 del decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo. Hechos relevantes: el ciudadano Miguel Villalobos, mediante la acción de inconstitucionalidad, busca que mediante sentencia de la Corte Constitucional se declare inconstitucionalmente el artículo 70 del decreto 01 de 1984, el cual indica que no podrá pedirse la revocatoria directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa, al considerar que es contrario al artículo 4 y 29 de la Constitución Política de 1991, debido a que supuestamente no permite que sea procedente la revocatoria directa de los actos administrativos cuando es a petición de parte. Problema jurídico: ¿de qué manera se puede presentar la inconstitucionalidad del artículo 70 del decreto 01 de 1984 contra los artículos 4 y 29 de la Constitución Política de 1991?
Ratio decidendi, señala la Corte Constitucional que la revocatoria directa, como se presenta, puede llevarse a cabo por la Administración en cualquier momento, sin importar si los actos se encuentran en firme o no, o cuando se haya dirigido a los tribunales de lo contencioso, teniendo en cuenta que este último no haya emitido auto admisorio y teniendo presente lo señalado por el artículo 70 de la norma demandada, lo que significa que la Administración en ningún momento puede perder la facultad de enmendar sus errores, a lo cual puede hacer uso de la revocatoria directa de los actos administrativos señalados en el artículo 69 de la misma ley. El magistrado ponente en su argumentación menciona: hay que decir que los actos administrativos, cuando se hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrán ser revocados sin el consentimiento expreso escrito del titular, salvo cuando resulte del silencio administrativo positivo y se den las causales previstas en el artículo 69 de la Ley 1437, o fuere evidente que el acto se produjo por medios ilegales. Decisión de la Corte. Declaró la inexequibilidad del artículo 70 del Decreto 01 de 1984. Segunda sentencia. La T-1067 del 28 de octubre del 2004. Medio de control. Sentencia de tutela. Consejero ponente Humberto Antonio Sierra Porto. Demandante Migdonia Mena Córdoba. Demandado municipio de Quibdó. Pretensiones. Solicita, por medio de acción de tutela, que se proteja los derechos al debido proceso, mínimo vital y conexidad con la protección de las personas de la tercera edad, debido a que por medio de resolución se revocó unilateralmente el acto administrativo que le reconocía pensión de jubilación. Hechos relevantes. Mediante la resolución del 24 de julio de 1998, el Fondo de Pensiones de Quibdó reconoció pensión de jubilación a la señora Migdonia por haber trabajado por más de 20 años con el Estado, pero mediante resolución 0401 del 2004, el alcalde de la misma ciudad revocó unilateralmente el acto administrativo que ordenaba el reconocimiento de la pensión. Problema jurídico. Puede presentarse la existencia de algún delito por parte del accionante para que, basándose en ello, pueda haberse generado la revocatoria del acto administrativo que reconoció la pensión de la señora Mena. Ratio decidendi. Señala la Corte que la corporación se puede evidenciar que el accionante no se encuentra inmersa en ningún delito para que pueda haber logrado la pensión de jubilación. Por el contrario, lo que se presenta son serias anomalías por quien emitió el acto administrativo de carácter particular y concreto, con el cual se daba el reconocimiento al derecho constitucional de pensión. Para este caso, la de jubilación, donde se evidencia la falta de elementos convincentes que pueden llegar a comprometer al accionante. Dentro de la misma sentencia de tutela, el magistrado señala que el respeto al acto propio no se predica solo a los magistrados y juristas, sino de todos los operadores jurídicos, porque se debe a que la estabilidad de dicho acto tiene como base el principio de la buena fe, no solo en la relación del Estado con los particulares, sino de estos entre sí. Buena fe que hoy tiene consagración constitucional en Colombia. Decisión. Revoca el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó y concede la acción de tutela al derecho al debido proceso administrativo, dejando sin efectos la resolución que había revocado el acto administrativo que reconoció pensión de jubilación al accionante. T-687 del 2 de diciembre del 2016. Medio de control, tutela. Consejero ponente, María Victoria Calle Correa. Demandante, Ángel Gustavo Muñoz. Demandada, Colpensiones. Vinculada, Oficiosa Fieltec Limitada y Royal Carnations Limitada. Pretensiones. Que se reconozca los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y su protección como persona de la tercera edad, buscando que se declare nula el acto administrativo que revocó la resolución que le había concedido y reconocido la pensión al señor Muñoz Galvis. Hechos. Mediante la resolución
434423 de 2014, Colpensiones reconoció pago de pensión de vejez al accionante bajo el régimen de transición para que se generara el pago a partir del 1 de enero del 2015 con base pensional en un salario mínimo mensual legal vigente de la época, pero el mismo año, mediante oficio del 2014, la entidad le notificó al señor Muñoz la apertura de la investigación administrativa con el fin de verificar la documentación aportada para el reconocimiento de la pensión de vejez. La investigación concluyó en el mes de marzo del 2016, donde Colpensiones emitió resolución 78224, por medio de la cual, de forma directa y sin consentimiento del titular, la resolución que había reconocido pensión de vejez dentro del régimen de transición. Problema jurídico. Viola Colpensiones los derechos fundamentales de un adulto mayor, como lo es el señor Muñoz Galvis, al revocar su pensión de vejez unilateralmente por considerar que la misma fue concedida de manera ilegal, mediante la adulteración de su historia laboral efectuada por una funcionaria de la entidad accionada. Ratio decidendi. La Corte Constitucional se basa directamente en lo mencionado en el artículo 97 de la Ley 1437 del 2011, donde indica que, sin el consentimiento previo y expreso del titular del acto administrativo que le reconoce un derecho, este no puede ser revocado, lo cual la autoridad debe demandar su propio acto por medio de la jurisdicción contencioso administrativo. Pero cuando se trata de actos administrativos que reconocen pensiones, se debe dirigir al artículo 19 de la Ley 797 del 2003, por ser una modalidad especial de revocatoria. Esa norma les da facultad a los representantes legales para que de manera oficiosa corroboren que se cumplieron los requisitos exigidos, esto sin el consentimiento del titular. Pero en esa sentencia C-835 del 2003 se le aclaró al alcance de la norma que se podía hacer efectiva en el momento en que se presentara la documentación falsa o que las conductas para la obtención de la pensión fuesen un delito, por lo cual la revocatoria no procede si no se ha respetado al beneficiario pensional el debido proceso, el cual no se presentó en este caso. Decisión. Confirma los fallos de primera instancia proferidos por el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá y el fallo segunda instancia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior Judicial del Tribunal de Bogotá. Deja sin efecto la resolución donde le obliga al accionante que devuelva los aportes que le fueron entregados durante el tiempo que no se había revocado el acto administrativo. Capítulo 3. Caso donde se presenta la revocatoria directa de un acto administrativo de carácter particular y concreto. Corporación, Consejo de Estado. Número del proceso 1240-18 del 7 de junio del 2018. Medio de control, revocatoria directa. Consejero ponente, Sandra Lisset Ibarra. Demandante, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social. Demandado, Antonio Copete Figueroa. Pretensiones. Primera, obtener la nulidad de la resolución 2701 del 7 de octubre de 1998, mediante la cual se ordenó reconocer el pago de una pensión gracia al señor Antonio Copete y la nulidad de la resolución 16723 del 26 de noviembre del 2012, a través de la cual se reliquidó la misma prestación. Segundo, suspensión provisional de dichos actos administrativos por considerar que incurren en evidente violación al ordenamiento jurídico, debido a que con base en la normatividad y la jurisprudencia del Consejo de Estado no es dable contabilizar tiempos de servicio con vinculación de carácter nacional para conceder pensión gracia, como efectivamente ocurrió en este caso. Hechos relevantes. La corporación entra a evaluar si los requisitos exigidos por la norma para que el accionado sea beneficiario de la pensión gracia, en este caso como docente,
sean cumplidos a cabalidad. Primero, una de las condiciones exigidas para acceder a la pensión gracia, ya sea por servicios prestados en primaria, secundaria o normalista, es que no se perciba otra pensión o recompensa de carácter nacional, pues consagra la ley que es con pensiones reconocidas por departamentos o municipios. Segundo, la sala indica que si bien el señor Antonio Copete prestó sus servicios como docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, el tiempo que perduró no es el mismo suficiente para acreditar el requisito de ley, como quiera que los 20 años de servicio que exige la ley 114 de 1913 los obtuvo con vinculación nacional y no resulta apta para acceder al reconocimiento de una pensión gracia de jubilación, toda vez que el carácter pensional de la misma se torna incompatible con la naturaleza de la citada prestación pensional. Problema jurídico. Determinar si resulta suficiente para que proceda la medida cautelar de suspensión provisional de la resolución 26101 del 7 de octubre de 1998, que el accionado, el señor Antonio Copete, no acredite el cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio en calidad de docente territorial o nacionalizado para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, o si es necesario valorar aspectos distintos al requisito legal, tales como inexistencia de medios fraudulentos para el otorgamiento del derecho pensional, o la afectación al mínimo vital del accionado que puede acarrear el decreto de la medida cautelar. Ratio decidente. Se probó que el demandante laboró la mayoría de tiempo mediante vinculación de orden nacional. El demandante no logró acreditar 20 años de servicio docentes en planteles educativos de orden municipal, distrital, departamental o como nacionalizado, ya que solo se demostró su vinculación como docente territorial al servicio del departamento del Chocó, en el lapso comprendido del 18 de enero de 1961 al 12 de enero de 1963, es decir, por el término de un año, 11 meses y 24 días, y como docente nacionalizado a partir del 6 de febrero de 1967 hasta el 30 de diciembre de 1997. Una de las condiciones exigidas para hacerse acreedor a dicha pensión es que los servicios como docentes deben ser prestados en establecimientos educativos del orden territorial o que se hayan visto afectados por el proceso de nacionalización de la educación ordenada por la Ley 43 de 1975, sin que el demandante haya demostrado cumplir con tal supuesto de ley, razón por la cual la medida cautelar decretada resulta procedente. En cuanto a la vulneración del mínimo vital alegado por el recurrente, al demandado le fue reconocida por el Instituto de Mercadeo Agropecuaria IDEMA pensión vitalicia de jubilación convencional a través de la resolución 447 del 30 de enero de 1992, efectiva al 15 de marzo de 1992. Si bien los ingresos del señor Antonio Copete se verán reducidos o disminuidos como consecuencia de la medida cautelar decretada, lo cierto es que con ello no se afectará su mínimo vital. Decisión: confirmar el auto del 25 de octubre de 1917 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decretó como medida cautelar la suspensión provisional de la resolución del 7 de octubre de 1998, por medio de la cual la extinta Caja Nacional Cajanal reconoció y ordenó el pago a favor del señor Antonio Copete de una pensión gracia. Conclusiones. Capítulo 1. Puede decirse que el Código Contencioso Administrativo podía ser un poco más directo a la hora de indicar en qué momentos podía proceder la revocatoria directa en contra de los actos administrativos de carácter particular, pero no evitaba revisar la acción por parte de la Administración, de igual forma que lo indica el CEPACA, que sin la autorización expresa del titular del acto por medio del cual se le reconoció un derecho. Capítulo 2. Se puede establecer mediante la fuente del derecho jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
que los actos administrativos de carácter particular llegan a reconocer un derecho para un ciudadano, ese derecho adquirido debe ser respetado y este solo puede ser revocado con el consentimiento del titular. Pero si ese derecho es el reconocimiento de una pensión o que tenga que ver con prestaciones económicas como cesantías o incapacidades, podrá ser revocado sin el consentimiento del titular, por ser una modalidad especial de revocatoria, como lo establece el artículo 19 de la Ley 797 del 2003. Capítulo 3. Basándose en esta jurisprudencia tomada del caso en concreto, se puede ver cómo una entidad pública busca por medio de la acción de lesividad que su acto administrativo sea revocado o la nulidad de la misma, porque los actos administrativos emitidos no contaban con los requisitos necesarios para que fuese reconocida la pensión gracia del señor Antonio Copete, donde no alcanzaba a cumplir con los 20 años de servicio como profesor contratado por el Estado, porque en el momento en que se puso en conocimiento del señor Copete, este no dio su consentimiento, como lo señala el artículo 97 de la Ley 1437, por lo cual debió iniciarse la acción de lesividad. Recomendaciones. Capítulo 1. Se puede decir que para poder hacer uso de la revocatoria directa contra actos administrativos, esta cuenta con unos términos establecidos por la Ley 1437 del 2011, donde al ser interpuesta se debe resolver en un máximo de 2 meses. También, al momento de que el acto administrativo fue revocado o modificado, según sea la situación, no podrá revivir ningún tipo de término para poder ser demandado ante la jurisdicción contenciosa. Es pertinente recordar que si es un acto administrativo de carácter particular y concreto, el cual ha reconocido u otorgado un derecho, este no podrá ser revocado por la administración sin que sea autorizado por el titular, si se busca que se revoque. Capítulo 2. En un momento específico se puede revocar un acto administrativo de carácter particular sin necesidad del consentimiento expreso del titular, pero se debe tener presente que es solo en los casos de reconocimiento de pensiones o prestaciones económicas, en casos distintos donde el acto administrativo reconoce un derecho a un ciudadano. En el caso de un nombramiento, este solo puede ser revocado con el consentimiento del titular. De no ser así, la entidad debe buscar por vía administrativa que sea revocado demandando ella su propio acto, a lo cual se le llama acción de lesividad. Capítulo 3. En cuanto a lo que se quiso resolver dentro de la investigación, siendo si se podía revocar los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento expreso del titular, como lo señala el artículo 97 de la Ley 1437 del 2011, solo hay 2 maneras. Una, la acción de lesividad, donde demanda el acto administrativo ante el contencioso por parte de la entidad. Y la segunda, basándose en lo señalado en el artículo 19 de la Ley 797 del 2003, si la pensión fue reconocida, y para que fuese así, se obtuvo por medio de documentación falsa o un ilícito, pero se debe tener en cuenta que la segunda solo es en el campo de actos administrativos que reconocen pensiones.